Una mujer trataba muy mal a su suegra. Cuando la suegra reveló que lo tenía todo grabado, se quedó helada. Laura y Daniel habían estado casados durante 6 años, y aunque a simple vista parecían la pareja ideal, había ciertas tensiones latentes que ambos ignoraban. Daniel venía de una familia modesta y había crecido rodeado del cariño de su madre, doña Carmen, una mujer de carácter tranquilo y bondadoso. Para Daniel, su madre era su heroína, la persona que lo había sacado adelante después de la muerte de su padre cuando él apenas era un niño. Carmen había trabajado incansablemente para darle a su hijo la mejor vida posible, y en agradecimiento, él siempre había soñado con cuidarla y devolverle todo lo que ella le había dado. Laura, en cambio, venía de una familia completamente distinta. Ella creció en un entorno acomodado, donde sus padres le proporcionaban todo lo material, pero a cambio le exigían ser perfecta. Laura siempre había sentido la presión de ser la mejor en todo, de mantener una imagen impecable y de ser independiente y fuerte. Cuando conoció a Daniel, se enamoró de su calidez y de su actitud humilde. Sin embargo, había algo que Laura nunca pudo comprender completamente: la relación cercana y casi de devoción que él tenía hacia su madre. Al principio, Laura trataba de llevarse bien con Carmen. Sabía que era importante para Daniel, y aunque no compartía su amor por las reuniones familiares ni por los consejos que Carmen le daba sobre el matrimonio y la vida en general, trataba de ser amable. Pero con el tiempo, la constante presencia de Carmen y sus visitas regulares empezaron a molestarle. Laura sentía que Carmen invadía su espacio personal, y cualquier comentario o consejo de su suegra, por bien intencionado que fuera, lo interpretaba como una crítica. Poco a poco, Laura comenzó a albergar resentimiento hacia Carmen, viendo en ella a alguien que, según sus propias palabras, no sabía cuándo dar espacio. La situación empeoró cuando Carmen empezó a enfermarse. La edad y el esfuerzo de toda una vida comenzaron a pasarle factura. Carmen ya no tenía la misma energía, y realizar algunas tareas cotidianas se le hacía complicado. Daniel, preocupado por el bienestar de su madre, empezó a pasar más tiempo con ella. La visitaba después del trabajo, la ayudaba con las compras, e incluso dedicaba sus fines de semana a cuidar de ella. Aunque Laura intentaba no hacer comentarios al respecto, comenzó a sentir celos. Pensaba que Daniel dedicaba demasiado tiempo a su madre y no el suficiente a su matrimonio. La relación con Carmen se volvió aún más tensa cuando Daniel propuso que ella se mudara con ellos temporalmente. Al escuchar esa propuesta, Laura sintió que el mundo se le venía encima. La idea de compartir su hogar con su suegra le resultaba insoportable. Intentó convencer a Daniel de que no era necesario, que podrían contratar a alguien para que la ayudara, pero él no estaba dispuesto a dejar a su madre en manos de un extraño. Argumentó que era mejor que Carmen viviera con ellos, ya que así podría estar más cerca y atenderla personalmente. Laura, sin muchas opciones y viendo la firmeza en la decisión de su esposo, accedió a regañadientes. Sin embargo, en su interior empezó a formar un rechazo profundo hacia Carmen. En su mente, aquella mujer era la causa de sus problemas y de la falta de atención de Daniel hacia ella. Cuando Carmen finalmente se mudó con ellos, Laura se esforzó por mantener una apariencia de cordialidad. Al principio, evitaba confrontaciones y trataba de ser cortés, pero conforme pasaban los días, la presencia de su suegra se le hacía cada vez más molesta. Carmen no era una persona demandante. En realidad, trataba de ser lo más discreta posible, permaneciendo en su habitación la mayor parte del tiempo y ayudando en lo que podía. Pero eso no era suficiente para Laura. Cualquier cosa que Carmen hiciera, por pequeña que fuera, le irritaba. El primer incidente ocurrió una mañana, cuando Carmen estaba preparando el desayuno en la cocina. Laura entró y, al ver a su suegra ocupando el espacio, le lanzó una mirada de desaprobación. Carmen, percibiendo el desagrado en el rostro de Laura, intentó hacer una conversación amable. «Buenos días, Laura. Preparé un poco de café. ¿Quieres una taza?», preguntó con una sonrisa tímida. Pero Laura, sin siquiera mirarla, respondió con frialdad: «No, gracias. Prefiero hacerlo yo misma». La respuesta dejó a Carmen desconcertada, pero prefirió no darle importancia. Sin embargo, esta fue solo la primera de muchas ocasiones en que Laura la trataría con indiferencia y desprecio. Con el paso de los días, los desplantes de Laura se hicieron más evidentes. En varias ocasiones, cuando Daniel no estaba en casa, ella aprovechaba para hacerle comentarios sarcásticos a Carmen, insinuando que era una carga para ellos. «Es difícil tener un tercer miembro en la casa», le decía. «Daniel y yo estamos acostumbrados a vivir solos, pero supongo que tenemos que acostumbrarnos a tenerte aquí, ¿verdad?».
Carmen no respondía, simplemente bajaba la cabeza y se iba a su habitación. Cada palabra de Laura le dolía, pero no quería causar problemas en el matrimonio de su hijo. Creía que, si soportaba en silencio, quizás las cosas mejorarían con el tiempo. Una tarde, Laura decidió llevar su maltrato un paso más allá. Estaba molesta porque había tenido un mal día en el trabajo, y al llegar a casa, encontró a Carmen viendo la televisión en la sala. ¿De verdad no tienes otra cosa que hacer más que ver televisión todo el día? Si tanto te gusta, ¿por qué no vas a tu habitación a verla? Esta es mi casa, y quiero un poco de paz cuando llego del trabajo, le dijo con desdén. Carmen, sin decir una palabra, apagó el televisor y se fue a su cuarto. Pasó el resto del día en silencio, sintiéndose profundamente herida. Con cada desplante, Carmen sentía como la tristeza y el dolor se acumulaban en su corazón. La amabilidad y paciencia que siempre la habían caracterizado empezaron a desmoronarse. Ella no era tonta, y aunque intentaba no darle importancia, comenzó a darse cuenta de que Laura la despreciaba. Sus pensamientos y emociones se volvieron un mar de confusión, preguntándose si era cierto lo que Laura le decía: ¿de verdad soy una carga? A veces, incluso sentía que quizás debería irse y buscar un lugar donde no incomodara a nadie. Pero el amor y la gratitud que sentía hacia su hijo la mantenían ahí, soportando en silencio. Pero una noche, después de un día particularmente difícil, Carmen decidió que ya no soportaría más. Su corazón estaba cansado de los insultos y desprecios. Sin embargo, no quería enfrentar directamente a Laura. Sabía que eso solo generaría más conflictos. Así que, en silencio, buscó entre sus pertenencias una vieja grabadora que había guardado desde hace años. Era un pequeño dispositivo que su difunto esposo le había regalado, y aunque rara vez lo usaba, pensó que sería su única manera de protegerse. Colocó la grabadora en un lugar discreto de la sala, en un pequeño estante de la biblioteca, y cada vez que Laura comenzaba a maltratarla, se aseguraba de que el dispositivo estuviera encendido. Día tras día, Carmen grababa los comentarios hirientes de Laura. Palabras llenas de desprecio que la hacían sentirse menospreciada y humillada. Las grabaciones fueron acumulándose, y aunque Carmen no estaba segura de cuándo las usaría, sabía que al menos tenía un registro de lo que estaba soportando. Los días continuaron, y aunque Carmen mantenía la esperanza de que su relación con Laura mejorara, la situación solo empeoraba. Laura, sintiéndose cada vez más segura en su rol de dueña de casa, intensificaba sus malos tratos hacia Carmen, especialmente en los momentos en que Daniel no estaba presente. Una tarde, mientras Carmen estaba en su habitación descansando, Laura irrumpió sin tocar la puerta. ¿Vas a pasar el día entero encerrada aquí? Este cuarto necesita ser ventilado, y no me voy a ocupar de eso si no lo haces tú, dijo, con una actitud de superioridad. Carmen, algo confundida, se levantó y abrió la ventana, solo para que Laura se retirara sin decir más. Ese era el tipo de comportamiento que Laura mostraba cada vez con más frecuencia. Órdenes sin razón aparente, comentarios hostiles y un trato completamente despectivo que Carmen soportaba en silencio. En una ocasión, Carmen decidió preparar la cena para que Laura no tuviera que preocuparse después de su jornada laboral. Pasó buena parte de la tarde cocinando, preparando con cariño un platillo que sabía que le gustaba a Daniel. Pero cuando Laura llegó y vio a Carmen en la cocina, su expresión cambió de inmediato. ¿Por qué estás cocinando? Esta es mi cocina, y no quiero que la ensucies, espetó Laura. Carmen, un poco avergonzada, intentó explicarle que solo quería ayudar. Pensé que así podrías descansar un poco, respondió, intentando mostrarse amable. Pero Laura la interrumpió con un tono sarcástico. No necesito tu ayuda, y menos si vas a dejar todo hecho un desastre. Mejor ve a sentarte y no hagas nada. Eso es lo que sabes hacer mejor. Carmen, humillada y con los ojos vidriosos, salió de la cocina y se fue a su cuarto. Sintió una profunda tristeza, preguntándose si realmente su presencia era tan molesta. Aunque intentaba convencerse de que no debía darle importancia a las palabras de Laura, cada comentario dolía más que el anterior. Sin embargo, siguió grabando cada uno de estos incidentes, cada humillación y cada palabra de desprecio que Laura lanzaba cuando estaban a solas. Con el tiempo, los maltratos de Laura dejaron de ser únicamente verbales. Empezó a hacerle pequeñas jugadas crueles a Carmen, quizás pensando que ella no se daría cuenta o no tendría el valor de decírselo a Daniel. Un día, Laura escondió los lentes de Carmen, dejándolos en un cajón de la cocina, fuera de su alcance. Carmen pasó horas buscándolos, casi en desesperación, y cuando finalmente los encontró, Laura solo soltó una risita burlona. Tal vez ya estás perdiendo la memoria, ¿eh?
La edad no perdona, comentó con ironía. Carmen guardó silencio, tratando de no reaccionar, pero la tristeza y el dolor en su corazón iban creciendo cada día más. Otro día, Carmen encontró que sus medicamentos, los que tomaba diariamente para su presión y artritis, habían desaparecido del estante donde siempre los guardaba. Pasó la mayor parte de la mañana buscándolos, pensando que tal vez los había olvidado en alguna otra parte de la casa. Cuando le comentó a Laura que no encontraba sus pastillas, ella simplemente se encogió de hombros y respondió de manera despectiva: ¿Cómo esperas cuidarte si no eres capaz de recordar dónde dejas tus cosas? Quizás deberías pensarlo mejor antes de estar aquí. A pesar de todo, Carmen intentaba mantener la paz. Pensaba que si resistía un poco más, Laura terminaría por acostumbrarse a su presencia y el ambiente se volvería más cordial. Pero, en el fondo, sabía que eso era poco probable. Había algo en la actitud de Laura que no era solo impaciencia o incomodidad. Parecía haber un verdadero desprecio hacia ella, una falta de empatía que la sorprendía. Con cada desplante, Carmen se daba cuenta de que Laura no la veía como una persona, sino como una molestia que quería eliminar de su vida. Una noche, después de una discusión especialmente difícil, Carmen se fue a dormir sintiéndose más sola que nunca. Soñó con su esposo, recordando los años felices que habían compartido juntos y la vida que habían construido para su hijo. En sus sueños, él le decía que fuera fuerte, que no se dejara intimidar. Carmen despertó con una renovada determinación, aunque también con el peso de la tristeza en su corazón. A la mañana siguiente, Daniel notó que su madre parecía cansada y distante. Intentó hablar con ella, pero Carmen le aseguró que estaba bien, que solo había tenido una mala noche. No quería cargarlo con sus problemas, y mucho menos crear una división entre él y su esposa. Pero Daniel, cada vez más preocupado por su madre, comenzó a prestar más atención a los cambios en su comportamiento. Laura, al notar que Carmen y Daniel conversaban más, sintió una mezcla de celos y molestia. Pensaba que Carmen estaba tratando de atraer la atención de su hijo para manipularlo, para hacerlo sentir lástima por ella y, quizás, para volverse aún más indispensable en su vida. Con ese pensamiento, decidió que tenía que redoblar sus esfuerzos para hacerle saber a Carmen que no era bienvenida. Al día siguiente, Laura aprovechó una visita rápida de Carmen al jardín para hacerle otra de sus pequeñas jugadas. Le cerró la puerta del patio, dejándola afuera en el frío durante más de una hora. Carmen, sin su abrigo y con los huesos adoloridos por el clima, comenzó a golpear suavemente la puerta, esperando que alguien la escuchara. Finalmente, Laura la dejó entrar, fingiendo una sonrisa inocente. «Oh, no sabía que estabas afuera. ¿Por qué no dijiste nada?», le dijo, fingiendo sorpresa. Carmen, empapada y tiritando, simplemente respondió que había salido un momento al jardín. La paciencia de Carmen estaba llegando a su límite, pero seguía manteniendo la compostura, decidida a soportar todo en silencio. Sin embargo, la situación no tardaría en alcanzar un punto de quiebre. Una tarde, Laura organizó una cena con algunas de sus amigas en casa. Carmen, para no incomodar, decidió quedarse en su habitación, pero cuando escuchó a Laura mencionar su nombre desde la sala, no pudo evitar prestar atención. Desde la puerta entreabierta de su cuarto, escuchó cómo Laura se quejaba de ella ante sus amigas, diciéndoles que era un estorbo, que no hacía nada útil en la casa y que se estaba aprovechando de la bondad de su hijo para quedarse ahí el mayor tiempo posible. Carmen sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras, y aunque intentó ignorarlas, no pudo evitar sentirse profundamente herida. En ese momento, Carmen comprendió que había sido demasiado paciente. Ya no podía seguir soportando en silencio el desprecio de Laura. Sabía que, si quería conservar su dignidad y evitar que Laura continuara dañándola, debía actuar. Decidió revisar las grabaciones que había estado acumulando, escuchando de nuevo los insultos y humillaciones que había soportado. Cada palabra registrada le recordaba el dolor y la humillación que había sentido en aquellos momentos. Con cada reproducción, su determinación se fortalecía. Al día siguiente, Carmen decidió hablar con Daniel. Esa misma noche, después de escuchar una vez más las grabaciones, Carmen se armó de valor para hablar con Daniel. Era un momento difícil para ella, porque sabía lo mucho que su hijo amaba a su esposa y no quería ser la causa de ningún conflicto entre ellos. Sin embargo, el peso de las humillaciones que había soportado durante meses la empujaba a hacerle saber la verdad. A la mañana siguiente, cuando Laura salió de la casa para hacer algunas compras, Carmen encontró el momento ideal. Se sentaron en la cocina y Carmen tomó una profunda respiración antes de comenzar. «Daniel, hay algo muy importante que debo decirte», comenzó,
con la voz temblorosa. Daniel, al ver la preocupación en el rostro de su madre, se acercó y le tomó las manos. «Mamá, ¿qué sucede? Te noto triste y cansada, y aunque siempre dices que todo está bien, sé que no es así. Por favor, dime qué está pasando». Carmen tomó un segundo para ordenar sus pensamientos, y después le explicó lo que había estado soportando en silencio desde que se había mudado. Al principio, trató de hablar sin detalles, mencionando únicamente los desplantes y las palabras frías de Laura, pero pronto se vio obligada a contarle más, a describir los insultos directos y las pequeñas crueldades que Laura le hacía cuando él no estaba presente. Con cada palabra, Carmen sentía que el peso en su pecho se hacía más ligero, mientras que el rostro de Daniel pasaba de la sorpresa a la indignación. «No puedo creerlo. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada antes? ¿Cómo es posible que hayas aguantado tanto en silencio?», dijo Daniel, claramente afectado. Carmen, con lágrimas en los ojos, le explicó que no quería que él tuviera problemas en su matrimonio por su causa. «Hijo, yo solo quiero que seas feliz, y pensé que si soportaba un poco más, Laura terminaría por aceptarme, pero ahora sé que eso no va a suceder. Lo siento, Daniel, no quiero ser una carga, pero ya no puedo soportarlo más». Daniel, viendo la tristeza en los ojos de su madre, sintió una mezcla de enojo y desconsuelo. Sabía que su madre siempre había sido una mujer fuerte y que, si había llegado a ese punto, era porque la situación realmente la estaba destrozando. Tras unos momentos de reflexión, Daniel tomó una decisión. «Mamá, no voy a permitir que esto continúe. Pero necesitamos pruebas, algo que me permita hablar con Laura sin que ella pueda negarlo. ¿Estarías de acuerdo en que instale cámaras en la casa? Así, si vuelve a tratarte de esa manera, tendremos evidencia». Carmen, aunque un poco dudosa al principio, asintió. Sabía que era la única manera de exponer la verdad y de que Daniel viera por sí mismo el comportamiento de Laura. Esa misma tarde, Daniel se encargó de comprar varias cámaras de seguridad. Aprovechando un día en que Laura tenía una reunión con sus amigas y no estaría en casa, Daniel instaló discretamente las cámaras en puntos estratégicos de la casa, en la sala, la cocina y el pasillo que llevaba a las habitaciones. También colocó una pequeña cámara en la entrada del patio, para captar cualquier posible interacción en el exterior. Durante los siguientes días, Daniel revisaba las grabaciones cada noche, esperando captar algún comportamiento inusual de Laura. Al principio, parecía que ella estaba actuando con normalidad, pero pronto comenzaron a aparecer escenas que confirmaban las palabras de su madre. Una de las primeras grabaciones mostró a Laura en la cocina, lanzándole una mirada fría a Carmen mientras ella intentaba limpiar los platos. «¿Tú vas a limpiar eso? Mejor déjalo. No creo que seas capaz de hacerlo bien de todos modos», le decía con tono despectivo, antes de alejarse con una expresión de fastidio. Día tras día, Daniel vio cómo Laura hacía comentarios crueles y humillantes, y cómo Carmen respondía con paciencia, sin defenderse, simplemente soportando en silencio. En una de las grabaciones, Laura incluso empujaba ligeramente a Carmen cuando ésta estaba en el pasillo, obligándola a apartarse para que ella pudiera pasar. «Esa es mi casa. Podrías al menos no estorbar en medio de todo», decía, con una sonrisa sarcástica que a Daniel le resultaba insoportable de ver. Las pruebas que Daniel estaba obteniendo confirmaban sus peores sospechas. Laura no solo trataba mal a su madre, sino que lo hacía con una crueldad calculada, aprovechando cada oportunidad en que él no estaba presente para hacerle la vida imposible. Había grabaciones en las que Laura escondía objetos importantes para Carmen, otras en las que le hacía comentarios crueles sobre su edad y su salud, e incluso algunos momentos en los que la ignoraba por completo cuando Carmen intentaba hacerle alguna pregunta o iniciar una conversación. En una de las últimas grabaciones, se vio a Laura tirando la ropa recién lavada de Carmen al suelo, aparentemente molesta porque ella había usado la lavadora antes de que ella pudiera hacerlo. Daniel observó con el corazón oprimido como su madre, en lugar de responder con enojo, simplemente recogía su ropa y la llevaba a su habitación sin decir una palabra. Finalmente, Daniel decidió que había visto suficiente. Sabía que tenía que enfrentar a Laura, pero quería asegurarse de que ella no pudiera manipular la situación ni evadir la responsabilidad. Planeó una confrontación en la que utilizaría las grabaciones como prueba, con la esperanza de que, al ver la evidencia de su propio comportamiento, Laura reconociera sus errores y pudiera disculparse sinceramente con Carmen. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, Daniel la recibió en la sala, con una expresión seria y determinada. Laura notó de inmediato que algo estaba mal, y al ver que Carmen también estaba presente, se sintió un poco incómoda. «¿Qué pasa, Daniel? ¿Por qué tienes esa cara?», preguntó, intentando sonar casual. «Necesito hablar contigo, Laura».
He notado ciertas cosas que me preocupan mucho, y creo que es hora de que enfrentes la verdad, dijo Daniel, sin rodeos. La tensión en el aire era palpable. Laura observaba a Daniel con una mezcla de desconcierto y desdén, como si ya intuyera que algo no iba bien. Carmen, sentada en un rincón de la sala, sentía su corazón latir con fuerza, anticipando lo que venía, pero también aliviada de que, finalmente, su hijo estaba dispuesto a hacer algo. Sabía que este momento era crucial. Si Daniel no reaccionaba con firmeza, Laura seguiría haciendo lo que quisiera, y Carmen ya no estaba dispuesta a ser su blanco. ¿De qué hablas, Daniel? No me gustan las sorpresas, dijo Laura, mientras se cruzaba de brazos, adoptando una postura defensiva, como si estuviera lista para enfrentarse a cualquier cosa que viniera. Pero el tono en la voz de Daniel, firme y decidido, la hizo titubear por un momento. Era como si ella pudiera percibir que las cosas habían cambiado. Este no era el Daniel que ella conocía, el que siempre la respaldaba, el que parecía tan ciego ante las actitudes de su madre. «Sé lo que has estado haciendo», Laura, dijo Daniel, mirando fijamente a los ojos de su esposa. «Y ya no voy a permitir que sigas haciéndolo. Mi madre me ha contado todo lo que has estado haciendo, pero lo más importante es que tengo pruebas». Las palabras de Daniel golpearon a Laura como una bofetada. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un breve segundo, se vio una sombra de nerviosismo en su rostro. «¿Pruebas? ¿Qué pruebas?», preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente, como si intentara tapar el miedo que empezaba a filtrarse. Daniel no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó del sillón y fue hacia una pequeña mesa en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó una carpeta con varias hojas dentro. La colocó sobre la mesa con un golpe seco, lo que hizo que Laura se tensara aún más. Carmen, desde su rincón, observaba todo en silencio, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. Sabía que este era el momento decisivo. Si Daniel conseguía hacer que Laura viera la magnitud de lo que había hecho, quizás podrían arreglar las cosas. Pero si Laura seguía negando y manipulando la situación, las consecuencias serían mucho más graves. «Estas son las grabaciones», dijo Daniel finalmente, mirando a su esposa con una intensidad que rara vez mostraba. Abrió la carpeta y comenzó a sacar una serie de hojas impresas, las cuales contenían capturas de pantalla de los videos grabados por las cámaras que había instalado en la casa. «Tengo todo grabado. Todo. Cada insulto, cada humillación, cada desprecio que le has dirigido a mi madre». Laura no pudo evitar sentirse desbordada. Trató de mantener una fachada de indiferencia, pero las palabras de Daniel la estaban golpeando de manera mucho más fuerte de lo que esperaba. Se acercó a la mesa y echó un vistazo a las primeras imágenes. En ellas, se veía claramente a Carmen intentando hablar con ella, mientras ella la ignoraba o la respondía de manera cruel. En una de las imágenes, se veía a Laura levantando la mano con desdén mientras Carmen le hablaba, y en otra, estaba empujándola levemente al pasar por su lado, como si Carmen no fuera más que un obstáculo en su camino. Los ojos de Laura se agrandaron con cada foto, y su cuerpo se fue encogiendo lentamente, como si tratara de esconderse de la evidencia. «No, no puedes estar hablando en serio», murmuró Laura, ahora visiblemente nerviosa. «Estas son mentiras, Daniel. Sabes que eso no es lo que pasa en realidad. Mi mamá siempre ha sido un poco dramática, y tú sabes cómo es ella. Te está manipulando para que tomes su lado». Pero Daniel no estaba dispuesto a ceder. «No, Laura, no es mi madre la que está manipulando a nadie. Son tus acciones las que están quedando expuestas aquí. Y lo peor es que, después de todo esto, sigues intentando hacerme creer que todo está bien. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo?» Laura se quedó callada por un momento, mirando las grabaciones con un aire de incredulidad. Sin embargo, pronto comenzó a recuperar algo de compostura. «Daniel, esto no tiene sentido. ¿Por qué haría yo algo así? Mi relación con tu madre siempre ha sido difícil, pero nunca pensé que llegaría a este punto. Tal vez exageraste, ¿no? Es solo una mala interpretación de lo que realmente sucedió», intentó defenderse, pero su voz no sonaba tan convincente como antes. Daniel no se dejó engañar. «Exageración, ¿eh? Pues si esto es una exageración, no quiero saber cómo llamas a lo que realmente has estado haciendo. Aquí no se trata solo de una mala interpretación, Laura. Se trata de que has sido cruel con mi madre. Y me duele profundamente que lo hayas hecho. Es mi madre, Laura, la mujer que me dio la vida, la que me crió sola, la que siempre estuvo a mi lado.
Y me sorprende que tú, que me conoces mejor que nadie, hayas podido hacerle todo esto sin un solo remordimiento. Laura, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la frustración, trató de defenderse. No, no es eso lo que quiero decir, Daniel. Es solo que no sé cómo tratarla. Ella está aquí todo el tiempo, y siempre me recuerda lo que no hago bien. Nunca puedo hacer nada bien para ella. Siempre está observando, y se siente como si no pudiera ser yo misma cuando está cerca. Siempre me está diciendo qué hacer, cómo hacer las cosas. Es agotador. Y tú no entiendes lo que me hace sentir. Daniel la miró fijamente, su rostro lleno de decepción. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Y comprendo que no te lleves bien con mi madre. Pero lo que no puedo entender es cómo te has dejado consumir por el resentimiento hasta el punto de tratarla como lo hiciste. Ella es una mujer mayor, con problemas de salud, y tú la trataste como si fuera una carga, una molestia, alguien que simplemente estorba. Esos son los hechos, Laura. Y no voy a permitir que sigas mintiendo al respecto. Al escuchar sus propias palabras reflejadas en la gravedad de la situación, Laura comenzó a sentir un nudo en el estómago. No podía negar que, al final, Daniel tenía razón. Ella sabía que había actuado mal, pero no quería admitirlo. No quería aceptar que sus inseguridades y celos hacia la relación de Daniel con su madre la habían llevado a comportarse de esa manera. Sentía una mezcla de arrepentimiento, miedo y enojo. El arrepentimiento por haber llegado tan lejos, el miedo a las consecuencias y el enojo por ser descubierta. Por un momento, Laura permaneció en silencio, mirando las grabaciones y tratando de procesar la magnitud de lo que había hecho. Carmen, que había estado callada todo el tiempo, finalmente decidió que había llegado el momento de hablar. Sabía que si Daniel no se enfrentaba a Laura ahora, todo lo que había ocurrido en esos meses quedaría impune. Laura, dijo Carmen, con voz suave pero firme, no vengo aquí a pelear contigo. Solo quiero que sepas que siempre traté de ser respetuosa, de mantener la paz, a pesar de todo lo que me dijiste. Y lo hice porque te quiero, porque eres la esposa de mi hijo. Pero ya no puedo quedarme en silencio, viendo cómo me tratas. El rostro de Laura palideció al escuchar esas palabras, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la mirada de Carmen ya no era de indiferencia o sumisión, sino de firmeza. La verdad estaba allí, clara y contundente, y ya no podía escapar de ella. Daniel miró a su madre, y luego a Laura, su expresión grave. Lo que hagas ahora es tu decisión, Laura. Pero quiero que sepas que esta situación no va a cambiar hasta que tú cambies. No voy a seguir tolerando este comportamiento. Laura, ahora completamente sobrepasada por la situación, se dio cuenta de que ya no podía seguir ocultando la verdad. Las cámaras, las grabaciones, las pruebas eran irrefutables. Y, aunque todavía intentaba aferrarse a su orgullo, sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus actos. En los días que siguieron a la confrontación, la tensión en la casa era palpable. Laura se alejó de Daniel, lo que no solo reflejaba su evidente incomodidad con la situación, sino también el peso de lo que había sucedido. Aunque intentó disimular, el remordimiento estaba comenzando a carcomerla por dentro. Sabía que su relación con Daniel, al menos tal y como la conocía, ya no sería la misma. Las pruebas habían hablado por sí solas, y aunque se aferraba a su orgullo y trataba de restar importancia a la gravedad de la situación, la verdad era que, en el fondo, se sentía perdida. Durante esos días, Laura se refugió en su círculo cercano, tratando de buscar apoyo. Habló con su madre y sus amigas, quienes, aunque le mostraron comprensión, también la hicieron enfrentarse a la realidad de sus acciones. A pesar de las excusas que daba, Laura sabía que había cruzado una línea que no podría borrar tan fácilmente. El vínculo que compartía con Daniel, al que siempre había considerado inquebrantable, ahora estaba fracturado. Y con cada día que pasaba, la situación se volvía más insoportable. Pero Laura no era de las que se quedaban quietas ante la adversidad. Aunque no podía negar lo que había hecho, tenía un plan. Sabía que su matrimonio ya estaba casi roto, pero aún mantenía una esperanza, o más bien una ambición, que la impulsaba. La casa que tanto había soñado tener, en la que finalmente podría establecer su vida sin la sombra constante de su suegra, sin tener que competir por la atención de Daniel. Su mente comenzó a elaborar un plan para obtener lo que consideraba su legítimo derecho. Una mañana, mientras Daniel estaba en el trabajo, Laura decidió hacer su movimiento. Preparó algunos documentos,
se vistió de manera elegante y se dirigió al abogado que había contactado días antes. No podía perder más tiempo. Necesitaba avanzar con el divorcio cuanto antes, y con ello, asegurar la mitad de los bienes, en especial la casa. Sabía que su petición de quedarse con la propiedad no sería fácil de conseguir, pero confiaba en que podría argumentar que, dado su papel en el matrimonio y en el hogar, tenía derecho a mantener el lugar que había comenzado a considerar su hogar en todos los aspectos, incluso si el matrimonio se rompía. El abogado, un hombre de mediana edad con experiencia en este tipo de casos, la recibió en su oficina y la escuchó con atención. Laura le explicó, sin mucho ánimo, los detalles de su relación con Daniel, cómo las cosas habían empeorado con la llegada de Carmen, y cómo sentía que su matrimonio había dejado de ser lo que una vez fue. En su relato, Laura se mostró como una víctima, mencionando las actitudes controladoras de Carmen y lo difícil que había sido vivir bajo la constante presión de tener a su suegra en la casa. Mi cliente desea continuar con su vida, sin las sombras del pasado. Lo que está buscando es un acuerdo justo, en el que pueda quedarse con la casa, ya que ella ha sido la encargada de mantener el hogar y darle estabilidad a su esposo, explicó el abogado con una voz firme. Sabía que este tipo de solicitudes no eran fáciles de manejar, pero confiaba en que con la estrategia adecuada podrían ganar el caso. Mientras tanto, en la casa, Daniel seguía absorto en sus propios pensamientos. Sentía una creciente tristeza al recordar lo que había sucedido. Intentaba hablar con Laura, pero ella evitaba las conversaciones importantes. Ella lo esquivaba constantemente, alegando que necesitaba tiempo para pensar y decidir lo que quería hacer con su vida. Esto solo aumentaba la preocupación de Daniel. Sin embargo, cuando Laura desapareció por varias horas, él comenzó a preguntarse si había algo más detrás de su comportamiento. No tardó mucho en recibir la noticia. Un amigo de confianza le informó que Laura había estado en un despacho de abogados. Aquel fue un golpe directo para él. Esa misma noche, Laura llegó tarde a la casa, con una actitud diferente, más fría y distante. Daniel la observó desde la puerta de la sala, notando la manera en que evitaba mirarlo a los ojos. «¿A dónde has ido hoy?», preguntó, con una voz que trataba de esconder la preocupación. Laura, al principio, no respondió, y Daniel repitió la pregunta, ahora con más firmeza. «Fui a hablar con un abogado», dijo Laura, finalmente. Su tono era calculador, pero algo en su voz traicionaba la tensión que sentía. «Estoy pidiendo el divorcio, Daniel. No puedo seguir así. Necesito mi espacio, mi independencia. Esto ya no tiene solución». Daniel se quedó en silencio, procesando las palabras que acababa de escuchar. El aire se volvió denso y cargado de emociones. La sorpresa lo invadió, seguida de una mezcla de confusión y frustración. «¿Qué estás diciendo? ¿Divorcio? ¿Por qué no lo hablamos antes? ¿Qué pasó con todas esas promesas que hicimos?». Laura lo miró con una frialdad que lo sorprendió aún más. «Ya no hay nada que hablar, Daniel. He tomado una decisión. Necesito estar sola, necesito empezar de nuevo. Y quiero que sepas que voy a pelear por la casa. Me siento más cómoda aquí. Aquí es donde quiero quedarme». Las palabras de Laura cayeron como un balde de agua fría sobre Daniel. El dolor lo atravesó, pero también la sensación de que algo no estaba bien. Ella no solo quería el divorcio, quería la casa. La casa que, de alguna manera, había terminado siendo el campo de batalla en su relación. Daniel entendió al instante que, para Laura, todo esto había sido una cuestión de poder, de controlar lo que ella consideraba su derecho. «¿Eso es lo que realmente quieres?», dijo, con la voz quebrada por la incredulidad. «¿Es eso lo que quieres, Laura? ¿Quedarte con todo, después de todo lo que hemos pasado?». Laura, viéndolo hundirse en la tristeza, simplemente asintió con la cabeza, sin mostrar ninguna emoción. «Lo siento, Daniel, pero así es como tienen que ser las cosas. Ya no puedo seguir con esto. Quiero empezar una nueva vida, y quiero que me des lo que me corresponde». Esa noche, Daniel no pudo dormir. Pasó horas dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había sucedido. Por un lado, sentía una gran tristeza por la ruptura inminente de su matrimonio, pero por otro, sentía una rabia indescriptible por lo que Laura le había hecho y por cómo había manipulado la situación. La idea de perder la casa, la única estabilidad que había tenido en los últimos años, lo destrozaba por completo. Sin embargo, sabía que ya no podía confiar en Laura. Ya no quedaba espacio para el entendimiento, ni para el perdón. Esa mañana, sin embargo, las cosas tomaron un giro aún más inesperado. Carmen,
quien había estado callada durante días, decidió que era hora de intervenir nuevamente. No podía permitir que Laura se saliera con la suya, y mucho menos que se quedara con la casa. Sabía que la ley era compleja, pero también sabía que Daniel, en su estado actual, no estaba preparado para enfrentarse a Laura con la determinación que necesitaba. Así que Carmen decidió hablar con un abogado, con la esperanza de que pudieran encontrar una manera de detener el proceso de divorcio de la forma más justa posible. La batalla legal comenzaba, pero también lo hacía una guerra mucho más profunda, en la que no solo se jugaban propiedades, sino también la dignidad y el amor que había quedado destrozado. La guerra legal que se desató entre Daniel y Laura tomó rápidamente un giro aún más complicado. Lo que al principio parecía una disputa por la casa, se convirtió en un enfrentamiento más feroz por el control de su vida y de su futuro. Carmen, al ver lo que su hijo estaba pasando, sintió que debía intervenir con más fuerza. No solo se trataba de la propiedad, se trataba de proteger su familia, de asegurarse de que Laura no se saliera con la suya sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Carmen, con la experiencia de haber luchado por su familia durante toda su vida, sabía que este no sería un proceso fácil. Daniel estaba devastado emocionalmente, y el simple hecho de que su matrimonio estuviera en sus últimos días le pesaba enormemente. Pero, al mismo tiempo, sentía la necesidad de proteger lo que quedaba de su familia y evitar que Laura destruyera todo lo que había costado construir a lo largo de los años. Decidida a dar un paso al frente, Carmen se reunió con un abogado experto en divorcios y disputas familiares. Aunque Daniel estaba en contra de que su madre se involucrara en el proceso legal, Carmen sabía que no podía quedarse al margen. Este divorcio era algo personal para ella también. No solo era la madre de Daniel, sino también una mujer que había soportado el desprecio y el abuso emocional de Laura durante demasiado tiempo. Necesitaba actuar. El abogado, un hombre llamado Alejandro, era conocido por su enfoque implacable en los casos de divorcio. Se sentó con Carmen en su oficina, y tras escuchar con paciencia todos los detalles, no tardó en formular un plan de acción. Si vamos a hacer esto bien, necesitamos que Daniel se mantenga firme, sin ceder en puntos clave. En cuanto a la casa, tenemos que demostrar que Laura no solo está buscando el divorcio, sino que está actuando de mala fe. Tenemos las pruebas de su comportamiento hacia ti, Carmen, y también de su manipulación emocional de Daniel. Eso será clave. Además, si Laura se ha mostrado tan dispuesta a destruir su matrimonio por el control de la propiedad, podemos argumentar que no está buscando un acuerdo justo. Carmen asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Sabía que la situación era complicada, pero estaba dispuesta a pelear por su hijo, por su familia y por la justicia. No podía permitir que Laura se saliera con la suya después de todo lo que había hecho. Mientras tanto, Laura, en su propia lucha, trataba de mantener una fachada de calma. Ella no iba a ser la que cayera en la desesperación. Había decidido que el divorcio era lo único que le quedaba para salir de esa relación, y estaba decidida a conseguirlo. Sin embargo, no contaba con la determinación de Carmen, que había comenzado a reunir pruebas que Laura no había anticipado. Un día, cuando Laura pensaba que todo iba a salir a su favor, la situación dio un giro inesperado. Carmen y su abogado descubrieron que Laura había estado ocultando algunos documentos financieros importantes, que podrían demostrar que ella tenía un interés claro en la propiedad y los bienes. A pesar de que Laura había tratado de esconder sus activos y su participación en ciertos bienes de la pareja, Carmen logró rastrear una serie de transacciones y movimientos de dinero que no dejaban lugar a dudas. «Lo que tenemos aquí es oro», dijo Alejandro con una sonrisa de satisfacción mientras revisaba los documentos. «Esto no solo afecta a la solicitud de la casa, sino que también puede abrir un nuevo frente en el que Laura podría ser demandada por fraude». Ella pensó que podría escapar con todo, pero ahora todo esto está a la luz. Laura, al enterarse de que su juego de ocultar sus activos había sido descubierto, se sintió atrapada. No solo se estaba enfrentando a la pérdida de su matrimonio y a la guerra por la casa, sino que ahora tenía que lidiar con las consecuencias legales de sus acciones. Por primera vez desde que empezó todo el proceso, comenzó a dudar de sí misma. Las cosas no se estaban desarrollando como había planeado. Pero la decisión ya estaba tomada. Había iniciado el proceso de divorcio, y aunque ahora se encontraba bajo una presión cada vez mayor, no estaba dispuesta a retroceder. En su mente, la idea de quedarse con la casa y otros bienes era lo único que le otorgaba una sensación de control sobre una vida que sentía que se le escapaba de las manos. La confrontación final llegó semanas después, cuando los abogados de ambos lados presentaron sus argumentos ante el juez. La sala del tribunal estaba llena de tensión, con Daniel mirando a Laura desde el otro lado,
su rostro reflejando una mezcla de tristeza y resignación. Carmen estaba allí, al lado de su hijo, dispuesta a garantizar que Laura no saliera victoriosa. Había dado su testimonio sobre los abusos emocionales que había sufrido durante los años de convivencia con Laura, y ahora estaba esperando que la justicia se hiciera presente. Laura, por otro lado, estaba más que preparada para luchar. Se presentó con un semblante frío y calculador, intentando proyectar la imagen de una mujer que solo buscaba lo que le correspondía. Sabía que el juez no iba a tomar decisiones fáciles, pero confiaba en que sus argumentos serían suficientes para convencerlo de que su solicitud era legítima. Pero la batalla que se libró ese día no solo fue sobre la casa. Fue sobre la verdad, la justicia y la dignidad de las personas involucradas. Cuando el juez escuchó todas las pruebas, no pudo ignorar la evidencia de la manipulación emocional de Laura hacia Daniel, ni los intentos de ocultar bienes. Además, el testimonio de Carmen, quien había sufrido en silencio por tanto tiempo, fue un factor clave. Laura, que pensaba que podría salirse con la suya, no pudo evitar sentirse pequeña ante la contundencia de las pruebas en su contra. El juez, después de varias horas de deliberación, finalmente emitió su fallo. En una decisión que sorprendió a todos, la Corte dictaminó que Laura no solo debía pagar una compensación por el fraude, sino que también perdería su derecho a quedarse con la casa. Aunque se le otorgó una parte de los bienes, la propiedad, que era el objeto principal de su interés, no quedaría en sus manos. Al escuchar la sentencia, Laura no pudo evitar estallar en lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de furia y frustración. Había perdido lo que tanto deseaba. Carmen, aunque aliviada por el resultado, no pudo evitar sentir una tristeza por lo que su hijo había tenido que atravesar. La relación entre Daniel y Laura había llegado a su fin, y aunque la justicia había prevalecido, el daño emocional ya estaba hecho. El divorcio finalizó de manera oficial en las semanas siguientes, con Daniel logrando finalmente una resolución que le permitiera empezar a reconstruir su vida. Laura, aunque dolida, sabía que había perdido, pero no dejaba de pensar en lo que hubiera sido si las cosas hubieran salido como ella había planeado. Sin embargo, al final, el dolor que causó a los demás y a sí misma fue más grande que cualquier victoria material que pudiera haber obtenido. Y Carmen, al ver el sufrimiento de su hijo y al ser testigo de la justicia que se había hecho, supo que, aunque las heridas no desaparecerían de inmediato, había logrado proteger lo más importante, a su familia. Después de la sentencia del tribunal, la vida de Daniel comenzó a tomar un rumbo diferente. Aunque el dolor de la separación seguía latente, la carga que había estado soportando por tantos años finalmente comenzó a aligerarse. La casa, que había sido el centro de la disputa, ahora ya no era una fuente de conflicto. Laura, al no obtener lo que quería, se fue, aunque lo hizo con una sensación de fracaso que, a pesar de todo, aún intentaba disimular. Daniel, ahora con la posibilidad de vivir sin la constante sombra de la manipulación y el maltrato emocional de Laura, se tomó un tiempo para sanar. Sabía que no sería fácil superar todo lo que había vivido, pero también entendía que el proceso de sanación comenzaba con un cambio de perspectiva. La casa que había sido el campo de batalla ahora representaba algo diferente, un refugio para él, un espacio donde podía empezar de nuevo. Carmen, aunque satisfecha con el resultado del juicio, no dejó de preocuparse por su hijo. Sabía que el dolor de una ruptura tan profunda no se cura de inmediato. Había sido testigo del desgaste emocional de Daniel durante años, y aunque la justicia había hablado, ella entendía que lo que realmente necesitaba su hijo era tiempo y apoyo para reconstruir su vida. Durante los meses siguientes, Daniel comenzó a ver la vida con nuevos ojos. Pasaba más tiempo con su madre, con sus amigos, y con aquellos que lo apoyaron incondicionalmente durante todo el proceso. Se apuntó a actividades que le apasionaban, comenzó a viajar más y, en el proceso, descubrió que había estado perdiendo una parte importante de sí mismo mientras estaba atrapado en su relación con Laura. Volvió a sentir la libertad que había creído perdida, y poco a poco, su sonrisa genuina comenzó a regresar. Por su parte, Laura intentó seguir adelante, aunque la derrota seguía pesando sobre ella. Había perdido la casa, sí, pero lo que más le dolía era haber perdido a Daniel, a quien, en el fondo, aún amaba. Sin embargo, su ego y su necesidad de control siempre la habían llevado a tomar decisiones equivocadas, y no podía evitar sentirse vacía. A pesar de los intentos por reconstruir su vida en otro lugar, las huellas de lo que había sucedido seguían presentes en su mente. En el fondo, Laura sabía que, al final, todo lo que había buscado había sido en vano. Pasaron varios meses más, y las vidas de Daniel y Laura siguieron caminos separados,
aunque sus recuerdos de aquella época seguían marcando su trayecto. Carmen, por su parte, no dejó de cuidar a su hijo. Ella sabía que no todo se solucionaba con una sentencia legal o con la distribución de bienes. Lo que Daniel necesitaba, más allá de cualquier cosa material, era recuperar su confianza, sanar sus heridas y aprender a vivir sin la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Y aunque la historia de Laura y Daniel terminó en una amarga batalla, la de Carmen y su hijo se transformó en una historia de resiliencia. Lo que parecía una derrota para uno, fue una victoria para el otro. A veces, el proceso de curación no se trata solo de ganar o perder, sino de aprender a reconstruir lo que parecía irreparable. Y, en este caso, lo que Daniel ganó fue mucho más valioso que una casa o bienes materiales. Recuperó a sí mismo, y con el apoyo de su madre, supo que siempre tendría un hogar, no en una propiedad, sino en el amor y la unidad familiar que lo acompañaron a lo largo de todo el proceso. La historia, al final, se convirtió en un recordatorio de que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en lo que se tiene dentro, en la fortaleza para levantarse después de una caída, y en las personas que nos acompañan en el camino. Y así, aunque los ecos de la batalla legal seguían resonando en sus mentes, Daniel y Carmen miraban hacia el futuro, sabiendo que lo peor ya había pasado, y que, al final, ellos seguirían adelante, más fuertes que nunca.